Buenos días, buenas tardes, amigos y hermanos. Quiero compartirles en esta hora, así brevemente, un mensaje, pues mientras el Señor nos permita que lo podamos hacer, lo seguiremos haciendo. Y en esta hora, pues solamente voy a compartirles un tema ah, que no se entiende, hermano, por causa de que no se ha enseñado lo que es el nuevo pacto correctamente. Así que espero que pueda tener la suficiente conexión buena para poderles transmitir en esta mañana este mensaje. Voy a estar hablando, hermano, cómo funciona, porque usted sabe que hay una gran controversia entre aquellos hermanos, especialmente pues el cristianismo, hermano, se olvidó de esta enseñanza que voy a compartir ahora, porque realmente Cristo vino a ponerle fin al pecado. O sea, Cristo vino a ponerle fin al pecado y Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo no pudo haber fallado y no podemos estar posponiendo esa victoria de Cristo si seguimos diciendo que Cristo no ha quitado el pecado. Entonces hay que explicarlo porque el pecado también existe el día de hoy. El pecado existe el día de hoy. O sea, tenemos que tener cuidado con los extremismos. Tenemos que tener cuidado con los extremismos, hermanos, porque el pecado es transgresión. En la Biblia se habla mucho de la ley, pero aunque alguien pueda argumentar, nosotros no estamos bajo la ley. Pero aunque no estamos bajo la ley, el hombre siempre, cada vez que ofende o cada vez que transgrede, cada vez que insulta, mata, roba, está pecando. Pero entonces el punto, y es ahí donde la mente carnal no puede asimilar, entender la otra parte, donde es una verdad que Cristo quitó el pecado del mundo. ¿Sí me entiende? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de reconciliar, hermano, y tenemos suficiente escritura para reconciliar a aquellos que están en contra, aquellos que todavía dicen que el pecado está vigente y que ese pecado te puede condenar. El pecado existe, hermano, y seguirá existiendo. Lo que ya no existe es el poder de ese pecado de poderte enseñorear y poderte condenar, porque para eso apareció Cristo, para deshacer. No dice para que un día Él lo vaya a deshacer, sino para deshacer las obras del diablo, de la carne. Entonces es muy importante, hermano, que tú puedas comprender y tú puedas entender estas dos diferencias. Como le digo, hay mucho argumento. Yo no quiero entrar en tantos detalles, solamente te voy a compartir algo que te pueda ayudar, y especialmente para aquellos hermanos que no tienen clara esta enseñanza acerca de lo que escribo y comparto. Pero mira, voy a leer la escritura y de ahí vamos a analizar la escritura. Dice, por ejemplo, Romanos 6, y te voy a leer el 3 en adelante. ¿O no sabéis, dice, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados, fíjate, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, oye hermano, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no andemos o no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Fíjate, dice, el que ha muerto, y ahí dice que fuimos, en pasado, fuimos muertos juntamente con Él. Entonces dice, por lo tanto, el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros, porque ya fuimos, morimos juntamente con Él. Amén. Esto no es un proceso que tú lo tienes que alcanzar. Este es un, yo siempre digo que a veces digo el nuevo pacto, pero hay que entender lo que
que Cristo nunca negoció con nosotros para establecer esto, porque esto es por la voluntad de Dios. Dios así lo dispuso y así fue establecido lo que hoy conocemos como el nuevo pacto. Entonces, nosotros morimos juntamente con Él. ¿Sí me entiendes? Y resucitamos juntamente con Él. Pero el cuerpo que resucitó es el espiritual. No se está refiriendo al cuerpo físico, sino al cuerpo espiritual. Nacemos a vida nueva. Y todo eso te lo explica el apóstol Pablo, especialmente en estos capítulos 6, 7 y 8 que podemos ver. Entonces dice, hermano, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, dice, mire, el verso 11, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy a seguir leyendo un poquito más para después aplicar realmente, entender realmente esta escritura. Dice, por ejemplo, Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero el punto es que usted puede entender que ahí dice que habéis muerto a la ley. O sea, aunque nosotros no estábamos bajo la ley, pero como usted sabe, muchos cristianos el día de hoy que tratan, hermano, entonces, como te digo, hermano, es comprender, hermano, entender correctamente estas verdades que dice la palabra de Dios. Nosotros, aunque no estuvimos bajo la ley, hermano, digo para aquellos que piensan que están bajo la ley todavía y que la ley está vigente, pues imagínate, la ley no fue dada para nosotros, pero aún para ellos y para todos, porque Cristo murió por todos, no solamente por los judíos, sino que Pablo dijo que en Cristo Jesús, Él murió por todos, por todo el mundo. Así que cualquier pecado, sea el pecado que tú hayas cometido o que vas a cometer en tu vida, tienes que entender que sea el pecado que hayas cometido o que cometerás a lo largo de tu vida, ya Cristo pagó el precio. Ya Cristo pagó el precio. Pero no solo se dice pagó el precio, sino cómo fue. ¿Cómo fue esta transición? Entonces voy a leer algo más, hermano. Por eso dice la palabra de Dios que en el capítulo 8 también dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que la resurrección que vale, hermano, y en la que todos resucitamos juntamente con Cristo fue espiritual, no es carnal. Porque imagínate, el cuerpo ya en el sacrificio de Cristo, bueno, te lo voy a leer para que, como te dije, vamos a irnos. Quiero leer otra porción nada más. Si va conmigo a Colosenses, hermano, y allá donde dice la palabra de Dios, el capítulo 2, mire lo que habla el apóstol Pablo, y se lo voy a leer porque es interesante lo que dice. Porque en él habita, el verso 9, 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Imagínense, hermano, ahí la plenitud está en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos en plenitud. Porque la plenitud la trajo el nuevo pacto. Amén. La plenitud, por eso les digo, la plenitud existe dentro del nuevo pacto, no fuera del nuevo pacto. Los que están fuera del nuevo pacto no están en plenitud. Somos los que estamos dentro del nuevo pacto los que estamos en plenitud. Amén. Entonces dice, ¿por qué? Porque Cristo es la plenitud. Ahí dice la palabra de Dios, porque en Cristo habita la plenitud de la deidad. Y vosotros, dice, estáis completos en Él. Amén. Entonces la plenitud ya se podía vivir por fe en aquella época. Amén. Entonces la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo se podía vivir por fe, aunque habían enemigos que tenían que ser destruidos todavía, pero ese es otro tema
que ya lo he explicado y lo seguiremos explicando, pero en este entonces yo quiero hablar especialmente cómo es que Dios le puso, o Cristo le puso fin al pecado. ¿Por qué el pecado existe ahora, pero no puede enseñorearse de nosotros? No puede enseñorearse. Y ahorita vamos a empezar a explicar un poquito, abrir eso. Dice, en él también, verso 11, dice, en él también, dice, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, que en el sacrificio de Cristo, hermano, pasaron muchas cosas que el apóstol Pablo lo explica. Por eso dice que en la circuncisión de Cristo, él echó el cuerpo pecaminoso, lo echó fuera. O sea, lo apartó del Espíritu. ¿Sí me estás entendiendo? Lo apartó el Señor del Espíritu. Por eso es que lo que vive, ¿qué es lo que vive para Dios, hermano? ¿La carne, lo que Dios echó fuera? ¿O, o el Espíritu, la vida nueva? Obviamente que lo que tiene vida es nuestro espíritu. Pero para que la carne ya no se enseñoree de nuestro espíritu, el Señor, hermano, aquí dice Pablo, la circuncidó, o sea, la separó. Pero lo que realmente te está diciendo Pablo, como te digo, hay que entender la mentalidad de todo lo que Pablo dice para no sacarlo a Pablo de contexto, es que el cuerpo físico de todos nosotros murió juntamente con el cuerpo físico de Cristo. Amén. Ahí es que el cuerpo físico de Cristo murió. Ahí morimos nosotros también, hermanos. Amén. Entonces, cuando Él resucita, no nos resucita a nosotros nuestro cuerpo físico, porque ese no tiene promesa, porque ya dice que ese es lo que echó fuera. ¿Cómo te iba a resucitar el cuerpo pecaminoso otra vez? Sino que dice que eso lo echó fuera. Entonces, lo que resucitó a vida, aunque Cristo resucitó con un cuerpo físico, Él sí, pero es por evidencia, porque así era la promesa, especialmente para Él. Entonces, cuando nosotros resucitamos, hermano, en el Espíritu, a vida nueva, en comunión. Amén. Entonces, nuestro Espíritu está vivo ahora porque fue resucitado juntamente con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy claro lo que dice el apóstol Pablo cuando dice, hermano, si volvemos otra vez a Romanos, si volviésemos otra vez a Romanos, el capítulo 6, entenderíamos cuando dice el apóstol, hermano, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea que nuestro cuerpo, hermano, nuestro cuerpo físico fue destruido juntamente con Cristo. ¿Sí me está entendiendo? Fue destruido juntamente con Cristo. Entonces yo espero, hermano, que puedas entender esta verdad y que Dios te dé más luz y que a través de la palabra el Señor abra tu entendimiento a través de la revelación para que puedas entender cómo funciona esto en los términos legales espirituales de Dios. Porque por eso que cuando hablamos de nuevo pacto hablamos de una herencia, de un testamento, de una voluntad, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esa, que Él te mató en la cruz. Así que por más que arregles el cuerpecito, te lo maquilles, lo pongas bonito, te pintes, porque cuando empieza a entrar la edad, pues empezamos a darnos nuestros toquecitos por ahí. Pero ya ese cuerpo, hermano, no tiene promesa. Así que si lo alimentas bien y te cuidas, pues lo único que vas a hacer es que te va a durar un poquito mejor y vas a estar un poquito mejor en esta tierra. Pero su fin es lo que ya está sentenciado. Amén. Ya está sentenciado, hermano. Así como Cristo en la cruz del Calvario sentenció, hermano, el viejo pacto. El viejo pacto siguió ahí como que estaba vivo, pero duró 40 años para que quedara destruido. Así también nuestro cuerpo físico, hermano. Nuestro cuerpo físico también es igual. Por más que lo arreglemos o esto y lo otro, no tiene promesa. La promesa, el heredero, el hijo, es lo que es el espíritu, lo que es semejante a Dios. Cuando Dios hizo al hombre y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no se refiere a la carne, porque Dios no es carne, Dios no es carne, Dios es espíritu. Así que lo que es semejante a Dios es la naturaleza espiritual que está dentro de nosotros.
Esa es la que resucitó, hermano. ¿Me entiende? Y eso es lo que tiene esa gloria, ese poder, que no se ha manifestado porque todavía estamos en este cuerpo. Pero cuando dejamos este cuerpo, hermano, se manifiesta totalmente, hermano, lo que ya somos en Dios. Hijos herederos en toda su dimensión. Lo único que hacemos ahora, hermano, es vivir esa verdad en fe. En fe, ¿por qué? Porque tenemos todavía esta carne que nos fastidia, que nos molesta, que trae tentaciones, que nos trae toda clase de problemas. Pero en el mundo espiritual, por eso es que nosotros, nuestra mente tiene que ser en el espíritu cuando servimos a Dios. Cuando servimos a Dios, no tenemos que mezclar carne ni sangre, porque eso no heredan el reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Para ir finalizando el pensamiento, es que cuando una persona tiene que entender, hermano, en estos días, de que el pecado no se puede enseñorear, ¿verdad? El pecado no se puede enseñorear. ¿Por qué? Porque para que el pecado se pueda enseñorear de ti, necesitas estar vivo. ¿Sí me entiendes? Pero delante de Dios y la carne solo se pueden, la ley y el pecado solo se pueden enseñorear. ¿Dónde? ¿En tu espíritu o en tu carne? Solo se pueden enseñorear en la carne, porque el espíritu, hermano, nuestro espíritu, no le puedes poner una ley porque él es libre, él no necesita que le digas no adulteres, no te emborraches, no mientas, porque nuestro espíritu es puro. O sea, la ley es para la carne, es para el rebelde, para la bestia, para el animal. Para eso fue dado la ley. Pero como lo que hizo, por eso es que quisiera decir algo, pero no lo quiero decir mucho porque lo pueden usar aquellos que usan la ley. Lo que quiero decirte es que la ley, vamos a decir, la ley anda buscando como un perro. Por eso que la ley existe, por eso que el pecado existe, hermano. Porque la ley anda buscando, hermano, a quién morder, a quién agarrar. Y si yo te digo a ti, ¿quién no miente? No me va a decir que eso es una bendición mentir. ¿Quién el día de hoy, quién no miente? ¿Quién no tiene malos pensamientos? ¿Verdad? Ahora, si digo quién mata, posiblemente tú no mates, posiblemente tú no robes, pero ¿quién no tiene un mal pensamiento? ¿Quién no tiene un celo, una envidia? A veces un resentimiento, a veces algo, ¿me entiendes, hermano? Entonces, ¿sabes qué? Si tú estuvieras vivo, el pecado te condenaría. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es perfecta. Eso es perfecto, esa es la ley. No matarás, no dirás, eso es perfecto. Pero como tú eres imperfecto, entonces viene y te agarra y te hace digno de la muerte. Y la ley exige muerte. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Cristo? Matarte juntamente con Él. Por eso es que la ley ya no se puede enseñorear de Cristo, dice, de igualmente de nosotros. Ya no se puede enseñorear de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando viene la ley y el pecado a buscarnos, ya no encuentra, hermano, ni cenizas. Vamos a decir que cenizas se encuentra. No se va a enseñorear de un muerto. No se puede enseñorear porque estás muerto. Entonces, en términos legales, hermano, en términos legales de Dios, bendito sea Dios, hermano. Quizás no lo entiendas, hermano, porque estás saturado de legalismo y de tanta prédica falsa y que te sea muy difícil, hermano, comprender esto que te estoy diciendo, pero si vas evolucionando poco a poquito, vas a entender que Dios así. Ese es el mundo del espíritu. En el mundo del espíritu no existe el pecado. En el mundo espiritual no puede existir el pecado, hermano. Entiéndate eso, quédate grabado eso. En el mundo espiritual, por eso dice que en el reino de Dios, ese reino de Dios, el orín, el pecado, ladrones, no lo pueden corromper. Eso está aquí en la tierra, hermano. En el reino de Dios no hay nada de eso. No hay resentimientos, no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque reina la paz, reina el amor, reina lo que tanto anhelamos nosotros en nuestro espíritu. A ese mundo es donde nosotros estamos ahora, pero un día estaremos completamente cuando ya no estemos, ya nuestro espíritu no esté sujeto a este cuerpo. Entonces, es un poco a veces difícil, hermano. Yo entiendo la mente carnal cuando entra en estos pensamientos, porque dice, pero yo estoy vivo, yo estoy aquí, yo como, yo siento, yo esto y lo otro, y puede dar muchas excusas, pero tienes que creer lo que la palabra de Dios dice. Yo aquí no te estoy diciendo que no creas sobre esto, lo estoy diciendo la palabra de Dios dice,
considérate muerto en la carne, pero vivo en el espíritu. Ese es el mensaje. Muerto, considérate. ¿Por qué, por qué es difícil considerarte? Tendrías que verlo ya al 100% para decir sí lo creo. Pero por eso es que es un por fe el día de hoy. Porque teniendo este cuerpo, hermano, este cuerpo de pecado, este cuerpo es de pecado. Pero lo bueno, hermano, es que ya Cristo. Ay, por eso Pablo en una ocasión dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Pero eso era como una expresión de Pablo, ¿me entiende? Para hacer entender eso cuando él dice, miserable hombre de mí, porque él decía que encontraba en él dos leyes, una de Dios y la otra carnal, que chocaban, ese pleito, ¿verdad? Entonces dice, miserable hombre de Dios, miserable hombre de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo? Pero él inmediatamente dice, gracias sean dadas a Cristo, porque Él me libró de este cuerpo pecaminoso. Amén. Cuando tú estás así, tú puedes hacer una expresión así, ay, miserable de este cuerpo que tengo. Pero cuando aplicas la mente espiritual, dices, ay, bendito Padre, bendito Señor, gracias Santo. Y dices, ¿por qué? Porque tú ya me libraste. Ya este cuerpo no puede enseñorearse de mi espíritu, lo que es eterno. Ya no, ¿por qué? Porque Cristo lo circuncidó. Le echó tijeras así, hermano, y separó y echó fuera el cuerpo pecaminoso para que ya nunca más el cuerpo pecaminoso pueda contaminar tu espíritu, lo que va para el cielo. Abba Padre, un abrazo y espero que me hayas entendido y seguimos adelante con el favor de Dios.